Ahora, tú, no, tú, comunidad, sí, sí, claro, Yo no traje la mía, entonces sí, cualquier tampoco, yo creo que sí tiene la misma. Yo tengo la misma. Bueno, sí, está. Yo voy a pararme ahí para presentarlo entonces. Muy buenos días a todos y a todas. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Desafíos y Oportunidades de la Reforma de Pensiones. Saludamos cordialmente a los expositores que nos acompañan, al subsecretario de Previsión Social, señor Cristian Larraín, a la presidenta ejecutiva Espacio Público, señora Paula Benavides, al expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Joaquín Cortés, y al director alterno de CLAPES-UC, señor Leonardo Hernández. Saludamos también al director de CLAPES-UC y profesor titular de Economía de la Universidad Católica, señor Felipe Larraín, al investigador principal de CLAPES-UC y ex vicepresidente del Banco Central, señor Joaquín Vial, y a las autoridades de la Universidad Católica, profesores, alumnos, profesionales, analistas y a todos quienes nos acompañan presencialmente y a los que están conectados vía streaming esta mañana. A continuación, y para entregarnos unas palabras de bienvenida, invitamos al director de CLAPES-UC, señor Felipe Larraín. Bueno, muy buenos días. Quiero saludarlos a todos y todas. Quiero darles la bienvenida a este seminario, a quienes están acá y a quienes nos acompañan por streaming, que en un día lunes en la mañana son los que nos acompañan por streaming. Bueno, este seminario quiere abordar los desafíos y oportunidades de la reforma de pensiones. Hace pocos días conocimos la noticia de que ya somos 8.000 millones de personas en el mundo y que estamos envejeciendo. Chile no es la excepción. Un estudio reciente del INE señala que en nuestro país el porcentaje de personas de 60 años y más ha ido aumentando progresivamente en las últimas décadas. En 1992, este grupo etario equivalía a 9,5% del total de habitantes del país. En 2022 aumentó al 18,1% y se espera que en 2050 las personas mayores sean el 32,1% de la población. El proyecto de pensiones propuesto por el gobierno plantea cambios sustantivos al sistema actual. En primer lugar, un aumento de cotización de 10%, que claramente del 10% de hoy, que claramente es insuficiente, a 16,5%, lo que nos acerca como país al promedio de la OCDE, que es de 18,4%. Asimismo, propone un aumento gradual de la pensión garantizada universal, PGU, desde los aproximadamente 194.000 pesos actuales a 250.000 pesos. Se trata, sin duda, de medidas compartidas. Sin embargo, también hay propuestas que presentan dudas y deben ser materia de discusión. Y ese es uno de los objetos del actual seminario, por nombrar algunas. El aumento de cotización del 6%, al no ir a cuentas individuales de capitalización, será percibido mayormente como un impuesto, lo que podría afectar la creación de empleo y propiciar aún más la informalidad laboral. De acuerdo a un estudio nuestro, de CLAPES-UC, algunos cálculos, si todo fuera percibido como impuesto, tendríamos una pérdida de empleos de aproximadamente 150.000 empleos, cosa que es importante considerar. Adicionalmente, el proyecto está planteado para que solo las personas con trabajo formal financien el aumento de la cotización.
propone beneficios definidos y cambia el eje respecto de la libertad de elección. Las personas solo podrán elegir respecto a su 10,5% de cotización, pero no al 6%. Se propone, en reemplazo del IPS, la creación del administrador de pensiones autónomo, que asumirá un sinnúmero de funciones que hoy realizan entidades privadas. Todos estos cambios nos dejan preguntas de las cuales debemos hacernos cargo como país y que esperamos que este seminario ayude a dilucidar. Algunas de estas preguntas son: ¿cuáles serán los efectos en el empleo y la informalidad? ¿Podrá el APA prestar un buen servicio, es decir, recaudar las cotizaciones, gestionar las cuentas de los afiliados y pensionados, pagar los múltiples tipos de pensiones, retiros anticipados para enfermos terminales, pagar herencias, beneficios estatales y atender a los afiliados? Podrá no solo hacerlo, podrá hacerlo bien. ¿Será necesario aumentar a futuro la cotización o el aporte fiscal para dar respuesta a beneficios o rentabilidades definidas? ¿Cómo nos hacemos cargo de la longevidad de la población? Lo que nos lleva a la pregunta de si estamos ante una bomba de tiempo, en la medida que la pirámide demográfica se continúa invirtiendo. ¿Por qué no permitir que las personas elijan quien administre la totalidad de su cotización, o que haya total competencia, no solo para el 10,5% entre la entidad pública propuesta y actores privados? En definitiva, la reforma de pensiones impulsada por el gobierno propone cambios sustantivos al sistema actual que presentan desafíos técnicos y de economía política muy importantes. Este seminario es una invitación a conversar sobre las oportunidades y desafíos que conlleva la propuesta gubernamental para avanzar hacia una solución sostenible y duradera que permita entregar mejores pensiones a los chilenos y chilenas, pero en forma sostenible en el tiempo. Para conversar sobre estos importantes desafíos nos acompañan destacados expositores: don Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social; doña Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público; don Joaquín Cortés, expresidente de la CMF; Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Va a moderar este seminario el economista y ex vicepresidente del Banco Central e investigador principal de CLAPES UC, Joaquín Vial, a quien dejo con ustedes. Bueno, muy buenos días. Tenemos una jornada muy interesante por delante y con poco tiempo, así que, y además Felipe ya me ahorró el trabajo de presentar a los expositores, simplemente dar las reglas del juego. Cristian, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación con bastante anticipación y mantenerse en el compromiso estricto, va a tener 20 minutos para presentar la exposición. Desgraciadamente él nos va a tener que dejar y no se va a poder quedar hasta el final porque, como saben quienes han estado en el servicio público, uno no siempre es dueño de su tiempo. Luego va a intervenir Paula Benavides, colega a quien conocí yo en la DIPRES hace muchos años atrás y especialista en temas de pensiones. Cada uno de los panelistas, Paula, Joaquín y Leonardo, tendrán 10 minutos cada uno. Luego Paula hablará a Joaquín Cortés, mi tocayo y compañero de ruta en varias actividades empresariales en el pasado, y finalmente Leonardo Hernández. Antes de dar la palabra, un par de comentarios muy breves, simplemente, básicamente para motivar un poco la discusión, siguiendo un poco la línea de lo que decía Felipe. Yo creo que estamos en un momento bien importante, estamos en pleno proceso de transición demográfica, tenemos un sistema de pensiones que ya lleva 40 años, digamos, llevamos casi 15 años viendo posibilidades de introducir mejoras y cambios importantes al sistema para resolver algunos de los problemas más graves que tienen que ver con el nivel de las pensiones principalmente y la cobertura de estas. Hay amplios diagnósticos de comisiones anteriores que nos dicen que los mayores problemas detrás de esto son la baja densidad de cotizaciones y el aumento de la longevidad, que era algo que no estaba previsto. Piensen ustedes que cuando se hizo la reforma del 81, la esperanza de vida a los 65 años era poco menos de 14 años, 79 años. Hoy día está en 84 y hacia mediados de la década se espera que llegue a los 88 años.
Estos son aumentos enormes que tienen un impacto sobre el sistema de pensiones, hay que pagar pensiones por más tiempo y, y obviamente también tiene impactos fiscales bien importantes. Ahora, en este intento de reforma yo creo que tenemos un punto de partida bastante mejor que los anteriores. El primero y más importante es que hay acuerdos e incluso avances ya en la legislación que han ido resolviendo parte de estos problemas. El acuerdo para subir la tasa de cotización, si bien no está exento de riesgos, lo que mencionaba Felipe, el peligro de que esto aumente la informalidad, que es uno de los problemas que nos complica, da una base como para pensar en asegurar pensiones más altas en el futuro, por lo menos reemplazar parte de los problemas, especialmente aquellos derivados de la longevidad. Y la creación de la PGU, que se completó, digamos, a comienzos de este año, genera también una base de ingresos en la vejez asegurada para prácticamente toda la población, que en buena manera también da un piso bien importante para efectos de resolver estos problemas. Estas dos medidas no son gratis, digamos. O sea, mencionaba el tema del peligro de informalidad asociado al aumento de la cotización. El riesgo fiscal de la PGU no es cosa menor, porque siendo un instrumento muy importante también es muy atractivo. Ya hemos visto propuestas para subir la PGU al tiro, digamos. O sea, ni siquiera esperar a que salga el proyecto. Entonces, obviamente esto genera temas y yo tengo la impresión que los mayores desafíos hacia adelante están justamente por el lado fiscal, y para eso tal vez terminar simplemente una petición al subsecretario, digamos, en esta ocasión. Yo creo que lo que nosotros necesitamos, más que un informe financiero, es el proyecto de ley, que es lo que está hoy día, que está hecho con todas las características de un informe financiero, cuya lógica es más bien de corto plazo. Puede que tenga 50 años de proyecciones, pero uno supone que todas las cosas permanecen constantes en los próximos 50 años. Eso no es muy relevante. Lo más importante es tener un ejercicio que analice en detalle la solvencia fiscal en este horizonte largo, poniéndose en distintos escenarios. Algo que es la práctica habitual y que creo que el informe financiero actual, en parte por lo demás lo dice el Consejo Consultivo Tradicional, se queda corto. Yo creo que en ese sentido, mirando un poquito hacia adelante, si quiero dejar al secretario con una tarea, y seguro que todos van a tener su tarea favorita, digamos, si yo tuviera que dar una, sería complementar este informe financiero con un informe de solvencia bien hecho. Con eso, entonces, le dejo la palabra a Cristian. No se tiene que hacer cargo de la tarea de inmediato, porque bastante mucho que investigar con la reforma. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradezco a mi ex profesor Vial de la universidad. Me sigue odiando, fue profesor mío, no se acuerda. Pero para que quede claro también la diferencia. No. Pues no le basta con las tareas que me dio la universidad, si no quiere seguir, como todavía tengo pocas tareas, me quiere agregar otras. No, está bien, no hay problema. Es un placer estar acá también con ex colegas, con Joaquín, que nos tocó trabajar en la CMF, la Paula, Leo, bueno, con Felipe también nos tocó desde la CMF, el Ministerio de Hacienda, compartir varios temas, en fin, Patricio. Así que agradecer la oportunidad, yo creo que es muy grato poder estar acá y poder tener un diálogo técnico con altura de mira respecto de lo que es el tema de la reforma de pensiones, que es un tema bien relevante. Todas las oportunidades, yo creo, para hacer un debate técnico, yo las agradezco, creo que son fundamentales. Y es importante también que los colegas, también cuando hagan cuestionamiento a la reforma, es importante también que hagan propuestas para resolver los problemas que tenemos. Yo creo que ahí también, yo creo que nos hemos ido quedando un poquito cortos. Lo mismo desde la oposición. Yo creo que el tipo de propuestas que uno ha escuchado, que hasta donde sé que el 6% haya cuentas individuales, se hace poco cargo de los problemas que tenemos hoy día, que no son solo un problema de que cotizamos poco, no son solo un problema del mercado del trabajo. Tener buenas pensiones requiere tener una industria eficiente, que no tenga rentas económicas como opera en la actualidad. Entonces hay que hacerse cargo también de todos los problemas.
yo para tener un debate constructivo. La próxima lámina, por favor. Bueno, básicamente esto es estándar, ¿no es cierto? Los objetivos de cualquier sistema de pensiones son tres. Ayudar a combatir la pobreza, dar continuidad a los ingresos y tratar de proteger a la población en relación a distintos tipos de contingencia. Y esta reforma, desde nuestro punto de vista, aborda los tres temas. Podrá hacerlo perfecta o imperfectamente, pero busca abordar los tres, ¿ya? Y los aumentos de pensiones que propone van a venir por el lado de la PGU, van a venir por el lado del pilar del Seguro Social, con cargo al aporte del empleador, y van a venir por los perfeccionamientos a la capitalización individual. Estos son los datos nomás de los jubilados en el actual sistema en los últimos 15 años, que muestran, es una sola lámina, pero muestra la magnitud del problema. En Chile, la mediana de la pensión autofinanciada para ese universo de jubilados es 64.000 y la pensión total es 238.000. Aclarar que ahí no están corregidos aquellas mujeres que solo se inscribieron para pedir el bono por hijo, si alguien tenía la duda, eso ya lo aclaró la superintendencia. Pero tenemos un problema relevante de órdenes de magnitud también, ¿ya? La próxima. Este es un proyecto que tiene como foco subir las pensiones. Ahora, es importante que cuando se suban las pensiones no sea pan para hoy y hambre para mañana. Tal como dijo Felipe, y lo recojo, efectivamente tenemos un problema de demografía complicado hacia el futuro y cualquier reforma de pensiones tiene que hacerse cargo de eso. Entonces no bastaría, obviamente sería muy fácil usar los recursos de los actuales cotizantes para mejorar las pensiones, pero después tener que bajarla, cualquier proyecto de reforma. Por decirlo en términos simples, cualquier proyecto que proponga un sistema de reparto puro está condenado al fracaso. La única manera de mantener las pensiones sería con aumentos constantes de las cotizaciones, no es la idea. Y como nosotros también hemos hecho los números, estamos conscientes de ese problema, digamos, ¿ya? El aumento que propone la reforma para los actuales pensionados es en promedio 31% y en mediana 37%. Y es importante entender que el aumento viene en una combinación de dos elementos, la PGU y el pilar contributivo. Y si solo metemos el tema de la PGU, los aumentos, ¿y por qué lo digo? Porque ha sido la esencia de las propuestas que hemos tenido desde la oposición. Quedémonos en la PGU, el relato es más o menos el siguiente. La PGU, este otro escenario, ya mejoró mucho las tasas de reemplazo, subamos la PGU y hacemos negocio. Cerramos la reforma, estamos listos. Bueno, lo que muestra eso es que si solo nos vamos con el aumento de la PGU, los aumentos para los actuales pensionados serían 1/3 de los que estaríamos proponiendo en el sistema. La próxima. Ahora, la reforma es importante, como dije antes, no solo pan para hoy y hambre para mañana. La reforma sube más las pensiones para el futuro, como se muestra ahí, para distintas cohortes. Y en el año 2065, el promedio y la mediana se acercan al 50%, digamos. Por lo tanto, muestra que esto va subiendo en el tiempo. La próxima. Perdón, vuelve. A diferencia de los actuales, hay una parte de los aumentos que provienen de la reorganización industrial, del fortalecimiento del pilar de la capitalización individual. Para tener buenas pensiones también hay que hacerse cargo de un sistema que cobre más bajas comisiones. Recuerden que no estamos yendo a un sistema de comisión sobre saldo. Un punto de comisión sobre saldo representa 20 puntos de pensión. Por lo tanto, todos los mejoramientos que se puedan hacer en ese plano son relevantes. Y también los temas de rentabilidad, ¿no es cierto?, asociados a la industria. La próxima. Y este es un tema relevante porque este muestra el diagnóstico de la situación actual. La tabla de arriba a la izquierda, fíjense que lo dije sin mirarla, imagínense la cantidad de veces que me ha tocado presentar esto. La tabla de arriba a la izquierda lo que muestra que tenemos un 72% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo. La tabla de arriba a la derecha muestra
puede que me equivoque, que hay un 26% de las personas con una pensión inferior a la línea de pobreza, ¿ya? Y arriba, las dos tablas de arriba, lo que muestra que la PGU, tabla arriba a la derecha, muestra que logra su objetivo, si la subimos a 250, de terminar con el tema de pensionados bajo la línea de la pobreza, y también nos ayuda a bajar la cantidad de pensionados bajo el salario mínimo y nos deja en un, que ya no me acuerdo todo, en un 65%, 7 puntos. Y la tabla de abajo a la izquierda muestra que al agregar el tema de PGU, el aumento de la cantidad de la pensión del Seguro Social, esto nos deja con un 52% de los pensionados bajo la línea de pobreza. ¿Por qué es importante este dato? Porque se ha relevado mucho, y yo creo que está bien, que aquí hay un tema que es fundamental para organizar la política pública de pensiones, que son las tasas de reemplazo. Es verdad, pero las tasas de reemplazo en un contexto donde yo tengo un 72% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo, a todas luces es un indicador incompleto para evaluar la suficiencia de las políticas públicas. Pero cuando yo tengo a alguien que ganaba 300.000 pesos antes de jubilarse y se jubila con una pensión de 300.000 pesos, tiene una tasa de reemplazo de 100%. Habría que preguntarle a ese jubilado si esa es una pensión, a decirle, mire, usted no necesita más, porque usted tiene una tasa de reemplazo muy elevada. Habría que ver qué opina ese pensionado si uno le dice eso. La próxima. ¿Cuál es el modelo de la reforma? ¿Qué queremos hacer con esta reforma? Primero, subir las pensiones para los actuales y futuros jubilados. Segundo, queremos crear un pilar del seguro social de carácter contributivo, mixto. Un verdadero sistema mixto que nos acerque al 83% de los países de la OCDE. Chile está en el 17% de países de la OCDE que no tienen un pilar contributivo público de carácter de ahorro colectivo. Estamos en un extremo, en una minoría de países, esta reforma nos acercaría al 83%. Queremos fortalecer el monto y la densidad de cotizaciones, también entre trabajadores informales, obviamente. Queremos fortalecer la libertad de elección en ámbitos donde creemos que la libertad de elección agrega valor para las personas. Hoy día estamos en un sistema que ha extremado la libertad de elección, como si estuviéramos en el mercado de las papas, y no estamos en el mercado de las papas, más bien estamos más cerca de lo que podría ser el mercado de los remedios. Entonces hay espacios donde medidamente, demostradamente, la libertad de elección ha generado pérdidas para los cotizantes, como los multifondos. Eso está medido de la Comisión Bravo, está medido después. El 75% de las personas que elige fondos se equivoca, y las medidas que hicimos en la Comisión Bravo, que han sido actualizadas, muestra que eso ha costado un 7% en términos de pensión. Pero sí queremos fortalecer la libertad de elección desde el punto de vista de quién invierte los fondos, creando una alternativa pública que hoy día no existe. Hoy día las personas solo pueden elegir entre agentes privados. La próxima. Queremos reducir significativamente la exposición a riesgos individuales que tienen hoy día las personas. En este sistema tenemos una paradoja. Por una parte, partimos de la base de que hay que obligar a las personas a cotizar, porque las personas son míopes, no son racionales, y si no los obligamos no van a cotizar. Cotización obligatoria, y está bien, así funciona en todas partes del mundo. El problema es que esas mismas personas que estamos diciendo que no son racionales, le estamos transfiriendo las decisiones más importantes del sistema y los riesgos y costos de esas decisiones. Le hacemos elegir en qué AFP estar, el 75% se queda pagando más del doble de la comisión que podría, sin que haya evidencia desde ningún punto de vista que estar en la AFP más cara renta más, no hay ninguna. Segundo, lo hacemos elegir multifondo. Sabemos que probablemente el 70%, en Estados Unidos las encuestas muestran que el 70% de las personas no sabe la diferencia entre un bono y una acción. Ya a esas personas le estamos diciendo elija multifondo. Es raro. Después lo hacemos elegir entre renta vitalicia, retiro programado, retiro programado, que es un producto bastante tricky, digamos, a parte más alto, las personas creen que van a dejar herencia, un
tema que le gusta mucho a la oposición, relevar el tema de la herencia. Resulta que las personas que terminan dejando herencia no son más del 13 de cada 100 personas. Y eso es básicamente porque cuando la gente entra al retiro programado, por ejemplo, más del 50% de las mujeres sigue viviendo después de que se le agotaron los fondos. Y porque incluso en el retiro programado, cuando muere el causante, y lo primero que opera son los beneficiarios, la cónyuge, los hijos menores que están estudiando, y cuando queda plata se hereda. Pero es un tema que a la que les gusta relevar mucho. Yo no sé con qué objetivo. Si queremos tener un debate con altura de mira, es importante poner los acentos en lo que los sistemas de pensiones buscan. Ahora, bueno, es un tema y está bien, hay que hacerse cargo, pero hay que también poner las cosas en la medida que corresponda. El proyecto del gobierno deja un espacio grande para el rol de los privados, muy grande. De hecho, queremos transformar la figura de la AFP por inversores previsionales privados que estén concentrados en la función de inversiones y de esa manera tener entidades privadas que sean funcionales a los objetivos de la seguridad social. Tenemos una industria que sistemáticamente ha operado con rentas económicas. El año pasado las AFP tuvieron ingresos por $1.000 millones totales y costos totales $500 millones. O sea, un margen de ingresos de neto sobre costo superior al 100%. Cuesta encontrar industrias privadas que operen con esos márgenes. Cuesta. Todavía más si estamos hablando de una industria que se supone que está al servicio de la seguridad social. Entonces queremos privados, pero queremos privados funcionales a los objetivos de la seguridad social. Y queremos bajar comisiones es importante otorgando la responsabilidad por la centralización de las actividades a un nuevo administrador previsional autónomo, el APA, que pase a ser la cara visible del sistema. La próxima. Este es el modelo actual, muy rápido, simplemente todos lo conocen. Decir que hoy día las AFP concentran dos tipos de funciones, soporte y inversiones. Y en soporte hay afiliación, recaudación, cobranza. Bueno, no hay ningún argumento en la teoría económica, ninguno, para justificar tener en una misma entidad la actividad de soporte y la actividad de inversión. No existe. Y lo único que logra es que el tamaño mínimo eficiente, tenerlos empaquetados, el tamaño mínimo eficiente para poder operar en la industria sea mucho más grande. Eso es lo único que logra eso, además de generar barreras a la entrada a la industria. La próxima. Y este es el nuevo pilar, seguimos con el pilar no contributivo que se fortalece a 250. Las actividades de soporte, como dije, pasan a ser centralizadas en el APA y se abre una alternativa pública para la gestión de inversiones y eso, la próxima. Entonces hay tres pilares de la reforma, ¿no es cierto?, de la reforma que propone el gobierno. Uno, el pilar del seguro social, que queremos combinar la capitalización individual. Había un titular hoy día en el Mercurio que decía algo así como que se termina la capitalización individual. Yo no sé qué reforma leyeron. Hasta donde yo sé, la capitalización individual, primera página, cuerpo B, sigue exactamente igual como está hoy día. No hay ningún cambio. Segundo, con la creación de un pilar de ahorro colectivo contributivo, mixto. Segundo, la institución pública autónoma, un nuevo ente que compita con los privados por el 10,5% y que pueda administrar el pilar del seguro social del 6%. Y tercero, la reorganización industrial, que es básicamente la separación de la industria, donde por un lado todas las actividades de soporte pasan al APA y por otra parte la redefinición de los privados. Próximo. ¿Cuáles son las características del nuevo ente público de inversiones? Este es un ente que tiene que invertir el 6% con una lógica de largo plazo, tipo endowment. Invierte el 10,5% de los ahorros de aquellas personas que quieran optar por esa alternativa pública, eso es optativo. Se financia, tiene un gobierno corporativo encabezado por 7 miembros, tipo Banco Central, completamente alejado de los gobiernos de turno.
Tiene como mandato exclusivo invertir para maximizar la rentabilidad de los fondos y se financia con comisiones cobradas a los afiliados. Recién conversaba con Felipe antes de entrar, que cuando yo estaba en la CMF, nosotros, y Felipe era el ministro de Hacienda, de repente no estábamos de acuerdo en todo lo que había que hacer. Pero como la CMF era autónoma, tenía un consejo, y la CMF decía, bueno, a veces estamos de acuerdo con lo que dice el ministro de Hacienda, a veces no, pero cuando peleamos era una pelea un poquito con elástico, porque una vez al año teníamos que ir a hablar con don Felipe para negociar el presupuesto de la CMF. Entonces no podíamos enojarnos tanto. Esta es distinta, esta es más autónoma porque esta se autofinancia. Y hay otra diferencia relevante con el Consejo de la CMF y el Banco Central en esta entidad, que para que echen a un consejero del Banco Central o de la CMF, salvo que mate a alguien de la entidad, es difícil que lo echen, o que lo pillen robándose, ¿no es cierto?, las bodegas de oro, es difícil que lo echen, Joaquín sabe eso. Pero acá los consejeros responden con su patrimonio, es distinto, aquí se parece más al consejo de una empresa pública, responden con su patrimonio si no están alineados con su mandato. La próxima. La separación de funciones, la desintegración vertical, ¿a qué apunta? Queremos transferir las actuales de economía de escala existentes hacia los afiliados vía menores comisiones, queremos eventualmente aprovechar ganancias de eficiencia adicionales, queremos disminuir barreras a la entrada y tener un único punto de entrada que sea la cara visible del sistema. Y otros temas que involucran la reorganización industrial, solo los voy a mencionar: cambio del sistema de comisiones, creación de renta vitalicia con opción de herencia, fin de los dobles cobros con las comisiones indirectas, reemplazo de los multifondos por fondos generacionales y licitación de las rentas vitalicias. La próxima. Seguro social previsional, muy rápido. ¿Para qué este seguro social previsional? Es un punto relevante porque al final del día, cuando uno ha planteado en el pasado todas estas discusiones, siempre tendemos a poner por delante cómo nos repartimos el 6%. Siempre la discusión en el pasado ha sido esa. Oye, ¿cómo nos repartimos el 6%? Ya tanto para cuenta individual. En vez de entender el fondo de lo que queremos hacer, y al menos a nosotros nos parece relevante para que no es por una razón ideológica que queremos que el 6% vaya a un pilar de ahorro colectivo. Es porque creemos que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer si toda la plata va a cuentas individuales, así de simple. Primero, subir las pensiones de los actuales jubilados y los que se van a subir en los próximos años. Eso no se puede hacer, se puede hacer solo con la PGU si la plata va completa a las cuentas individuales. Yo creo que eso no lo vamos a discutir. Pueden haber diferentes preferencias, pero eso es un dato, no se puede hacer. Segundo, hay compensaciones, queremos que aquí funcione para compartir riesgo en el mercado del trabajo. La pura capitalización individual no comparte riesgo. Cada uno se le registra lo que aportó y hasta ahí llegamos. Esto marca una diferencia. Hay compensaciones que queremos hacer hacia las mujeres. Y es complementario a la PGU, porque la PGU es solidaridad para terminar con la pobreza, pero el pilar del Seguro Social es para dar continuidad a las tasas de reemplazo. Y por diseño converge a transferencias intrageneracionales. Tiene un componente de transferencias intergeneracionales transitorio, pero después todo converge a transferencias intrageneracionales y incorpora una regla de sostenibilidad sacada de las mejores prácticas para efecto de garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema. La próxima. Este es un cuadrito que a mí me parece relevante, que muestra cómo se registra y es relevante también para lo que voy a explicar después. La propuesta del gobierno es que toda la plata del 6% se registre en las cuentas de las personas. ¿Ah? Tal como entonces que la gente pueda ver, así como va a poder ver una cartola del 10%, una cartola del 6%, cuánto rentó en el 10%, cuánto rentó en el 6%, mes a mes. La diferencia con la capitalización individual son dos. Una, que en la capitalización individual los aportes se registran en forma estrictamente proporcional al ingreso. Y aquí hay compensaciones hacia los sectores de ingresos medios y bajos, que no hay en la capitalización individual.
Y esta, segundo, no es una cuenta estrictamente prefondeada. Va a ser súper riguroso en los términos, no es 100% prefondeada como la capitalización individual. ¿Ya? Ahora, ahí hay un mecanismo de compensación que básicamente lo que dice, mientras más bajo el ingreso de la persona, más se le va a registrar a la persona, al de 4,50, un 8,7, y a los segmentos que estén sobre el salario promedio, alguien, por ejemplo, 2,5 millones, se le va a registrar un 5. ¿Por qué digo que opera como seguro? Porque el día de mañana el señor que gana 2,5 millones lo echan y tiene que volver a trabajar por 700, el sistema le va a devolver la mano. Se comparten los riesgos en el mercado del trabajo. La próxima. Ahora, aquí yo he escuchado una crítica, algo así como, esto es un vale por. Un vale por. Entonces, o sea, tanto nos cuesta entender, llevamos 40 años con el sistema actual y creemos que todo lo que funciona, que lo único que funciona en el mundo, si no es la capitalización individual, el resto como que no existe. Y yo lamento decir que en el 83% de los países de la OCDE funciona distinto. El pilar contributivo público funciona en parte como lo está proponiendo el gobierno, en parte porque efectivamente hay países como Suecia que son de reparto puro, que ahí sí que el argumento del vale por es gigante, porque la plata está registrada en las cuentas de las personas, pero uno va a mirar lo que hay detrás y no hay un peso. Y la pregunta es, ¿cómo se va a pagar esa futura pensión? Ah, bueno, se va a pagar con las futuras cotizaciones. Y por alguna razón funciona. ¿Estamos proponiendo eso? No estamos proponiendo eso. Nosotros estamos proponiendo un componente de transferencias transitoria, acotado y con un fuerte respaldo patrimonial. ¿Cuál es el respaldo financiero de las cuentas del Seguro Social? Primero, bueno, lo primero, porque hay un registro. Bueno, hay un registro porque esto es contributivo y queremos, por lo tanto, que se sepa cuando la persona vaya a jubilar cuánto le va a corresponder a cada quien. No conozco otra manera de que sea contributivo sin llevar un registro, entonces no se entiende el cuestionamiento. Segundo, las cuentas personales están respaldadas por un fondo de capitalización colectiva que es casi 20 veces el monto de los gastos anuales de pensión. Está prefondeado con un monto de plata que está detrás, que supera casi 20% el monto de los gastos. Si eso no tiene respaldo, no sé qué tiene respaldo. Tercero, el régimen de inversiones es tan estricto como el que existe en la actualidad para el 10%. Con el CTI, Consejo Técnico de Inversiones, con el Banco Central y la Super de Pensiones monitoreando detrás, igual que en el 10%. Cuarto, el IPA, la institución pública autónoma que invierte, es autónomo legal y financieramente, tipo Banco Central, con un mandato claro, los consejeros responden con su patrimonio. No digo que esto sea perfecto, yo creo que es válida la crítica, es válida la mirada de decir cómo nos aseguramos que este registro en el futuro se termine pagando. Yo creo que es válido el punto, no lo estoy negando, pero también pido que se reconozca que el proyecto contempla elementos para hacerse cargo de eso. A lo mejor no es perfecto y bienvenidas las propuestas para mejorarlo, estamos muy abiertos a eso. La próxima. Y algunos debates en torno a la reforma, hay dos, yo diría que hay muchos. Estamos en un país democrático, está bien que todos los actores hagan sus cuestionamientos. Y yo insisto, bienvenido el debate técnico con la altura de mira. Él nos sirve, ¿ya? Primero hay cuestionamiento al pilar del Seguro Social y cuestionamiento a la separación de la industria. La próxima. Al pilar de Seguro Social yo mencionaría 5. Primero, los sistemas de reparto nos sirven, dada la demografía, un poco algo esbozó, no sé si iba por ahí lo de Felipe o no, una buena advertencia a considerar. 2, las rentabilidades acreditadas en las cuentas van a ser más bajas que las de la capitalización individual y entonces el sistema no sirve, porque ¿para qué vamos a renunciar a rentabilidad? Buen punto, hay que responderlo. 3, la sostenibilidad a largo plazo y el monto del préstamo fiscal. Algún economista dijo que aquí había una irresponsabilidad fiscal.
Entonces hay que hacerse cargo, porque ¿cómo vamos a tener una irresponsabilidad fiscal? Al menos yo no me sentiría parte de un gobierno que funcione sin un claro mandato de responsabilidad fiscal. Cuarto, un fondo muy apetecible por la clase política, puede ser destinado a otro uso. Yo creo que ese es un buen punto, y hay que hacerse cargo. ¿Ah? Efectivamente, en el 6% se puede acumular un fondo relevante y hay que ver cómo se blinda esa institucionalidad para que el fondo se use para los propósitos que corresponden. Y de nuevo, bienvenida a todas las sugerencias. Y después el tema del impuesto al trabajo. Vamos. Bueno, lo primero, la reforma no propone un sistema de reparto. Entendiendo como un sistema de reparto donde los activos financian a los pasivos, esto no es eso. ¿Ya? Entonces, para sacar eso del debate, la reforma, vamos a la próxima. Esto es el componente, entre comillas, de reparto que tiene el sistema, que es básicamente las dos líneas rojas de abajo, la parte roja oscura, la roja clara. La roja oscura es el pago de la garantía 0,1 UF por año cotizado a los actuales jubilados y los otros a los futuros, y los dos van disminuyendo en el tiempo. Y el tamaño del reparto que propone el proyecto es la integral de las dos partes rojas, no sobre esta parte, no sobre el gasto, sino sobre las cotizaciones, que es un porcentaje todavía bastante más bajo. Entonces hay un componente de reparto transitorio. La próxima. La rentabilidad acreditada en la cuenta permitirá pagar mejores pensiones a la gran mayoría de la gente. ¿Ya? Este es el punto de que, pero ¿cómo? Usted va a acreditarle un 2 a las personas. Si tuviera la capitalización individual tendrían un 3 o un 3,5. Bueno, veamos qué pasa. La próxima. Esta es una tablita que es simpática en el sentido de que al final, desde el punto de vista de las personas, lo que importa no es solo la rentabilidad que se le acredita en la cuenta, sino el monto que se le acredita en la cuenta, porque al final lo que van a terminar teniendo es la suma. Mira, Roberto ahí saca fotos desaforados, bueno, para ir a pegarnos, está bien. La rentabilidad, entonces, la rentabilidad para la persona al final es la suma de dos cosas: cuánta plata se le acredita y la tasa de interés, no solo la tasa de interés, y es la combinación lo que determina la pensión final. Y esta tabla es simpática porque muestra una mujer que parte en el 2024, porque aquí el argumento es, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Usted está mejorando las pensiones actuales a costa de la pensión futura. Por honestidad intelectual hay que decir que algo de eso hay, obviamente, porque aquí no hay atajo, hay una plata que uno distribuye y es un tema de preferencias sociales. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que depende de los subsegmentos quién gana o quién pierde. Este es un ejemplo de una mujer que cotiza por la mediana, 770.000 pesos, tuvo lagunas del 50%. Entonces, es interesante ver no solo cómo queda en los próximos 5 años, comparado con el 6 si fuera a la cuenta individual. En los próximos 10, los próximos 15, 25 y 40 años. Bueno, claramente para la mujer que se va a jubilar en 5 años más, la diferencia de pensión que va a recibir esa mujer en el sistema que estamos proponiendo es astronómica. Para los próximos 10 también, para los próximos 15 también. Ya a los 25 empieza a bajar. Y en régimen, todavía más alta, por el tema de las compensaciones hacia los segmentos de ingresos medios y bajos y por las compensaciones a las mujeres. O sea, incluso después de 40 años, a esa mujer le conviene más esta reforma. Y ojo, que estamos poniendo dentro de la capitalización individual los mejoramientos de rentabilidad y bajas de costo que están asociados a la reforma, porque la capitalización individual pura y simple, sin ningún cambio de reorganización industrial, generaría una pensión de 343.000 pesos, ¿ya? Incluso bastante más baja que la otra. Y el caso del hombre muestra algo, obviamente en el caso del hombre no es tan buena la comparación. En el caso del hombre se obtiene, me quedan muy poquitas láminas, en el caso del hombre obtiene una pensión hasta 25 años, que es 12.000 pesos más elevada en el sistema colectivo. Y después de 40 años
en 14.000 pesos más elevada en la cuenta de la capitalización individual, efectivamente. En la medida que están las reformas de la reorganización industrial, porque si no están, es más baja. La próxima. La próxima. Bueno, este es el fondo del Seguro Social, lo que ya dije, ¿no es cierto? Este es un sistema que es capitalizado, converge ahorro por más de 30% del PIB. Ya esto muestra, de acuerdo al modelo de la DIPRES, la misma DIPRES de siempre, que estaba con Felipe, que estaba antes, en Bachelet 1, 2, etc. Son las mismas personas que hacen estos modelos, todos los conocemos. La próxima. Y este es el ratio que respalda la relación, el tamaño del fondo sobre los gastos, ¿ya? Converge a una relación de 18 veces. Esa es la solvencia que está detrás de este fondo. La próxima. Fondo muy apetecido por la clase política. Efectivamente que esto es un tema relevante. Yo creo que hay que discutirlo, tenemos que discutirlo como sociedad. No pretendemos tener la última palabra. ¿Qué es lo que se nos ocurre? Uno, este fondo es más autónomo que el FES y que el FRP. ¿Ya? Porque estos dos últimos van en las cuentas fiscales, son parte del Tesoro, ¿ya? Consolidan, digamos, con el gobierno central. Este no, o sea, tiene más autonomía que el FES y que el FRP. Segundo, el Fondo de Seguro Social, como dije, no va en las cuentas fiscales y está a cargo de un consejo autónomo, completamente separado del gobierno de turno. Y lo que es relevante para que hagamos un debate serio en Chile respecto de esto, la pregunta es cuál es el contrafactual. Porque hoy día tenemos un montón de plata ahorrada en la AFP y después de la experiencia de los retiros, que pensábamos que la gran fortaleza de la capitalización individual era que estaba la certeza de que la plata iba a estar protegida para pagar pensiones. Parece que no tanto. Entonces ese es el contrafactual con que nos encontramos. Esa es la evidencia que tenemos hoy día. La próxima. El tema, estoy terminando, profesor, muy rápido, el impuesto al trabajo. Aquí la pregunta es, esta es una crítica bien recurrente, pero en el impuesto al trabajo, la primera pregunta es si es posible mejorar pensiones sin subir la cotización del 6, mejorarla en forma relevante. A mí me parece que no, yo creo que tenemos un consenso. Lo segundo, se puede afirmar que si el 6 va a capitalización individual no van a haber efectos distorsionadores en el mercado del trabajo. Yo creo que la respuesta es no, es una cotización obligatoria. Podremos discutir si es más o menos distorsionador uno que otro, pero por lo menos algunos desconocidos como Diamond y Barr dicen que no hay ninguna evidencia de que si la plata va a cuentas individuales, eso va a ser menos distorsionador que un fondo de seguro social bien diseñado. Tercero, por lo tanto, la pregunta es ¿cómo minimizamos los efectos distorsionadores? Primero, con una gradualidad en el alza, no es un número mágico la gradualidad que propone el gobierno, obviamente, es una propuesta. Segundo, potenciando mecanismos compensatorios para los segmentos de ingresos medios y bajos, para que reciban más de lo que aportan, y registrando la totalidad del aporte en las cuentas personales, de manera que haya un vínculo actuarial claro entre lo que se aporta para el empleador y la persona registra en la cuenta. La próxima. Y esta es la última. Los cuestionamientos a la separación de la industria de nuestros amigos de las AFP, ¿no es cierto? Hay varias críticas. Una, bueno, esta no es solo de nuestros amigos de la AFP, esta ha venido más de la oposición. Hablan de un Transantiago previsional. Si entendemos por un Transantiago un sistema donde el Estado termina pagando el grueso de la cuenta por la falla del funcionamiento del sistema privado, bueno, no sé en qué sistema estamos hoy día, porque en la mediana el Estado está pagando el 75% de las pensiones. Entonces, cuando hacemos la crítica del Transantiago previsional, yo creo que tenemos que mirar el sistema con ecuanimidad, ¿ah? También ver cómo perfeccionamos lo que tenemos. Segundo, no hay ganancias de eficiencia en la centralización. La asociación encargó un estudio a un querido amigo mío, Patricio Arrau, donde muestra que no hay ganancias de eficiencia adicionales después de 100.000 cuentas. Los mismos papers que están citados en el estudio, que lo voy a mostrar más adelante, los mismos papers, parece que hay una parte del estudio que no leyeron, muestra que la economía de escala
se alcanza después de los 10 millones de cuentas, no después de 100.000. Y lo tercero es que si no hay ganancias de eficiencia después de 100.000 personas, lo que deberíamos hacer, las AFP deberían terminar con Previred y hacer que cada una de las AFP vuelva a hacer la recaudación por cuenta propia. Es evidente que hay ganancias de eficiencia y son buenas ganancias de eficiencia. La propuesta no requiere que el Estado tenga más ganancias de eficiencia que los privados. La propuesta lo único que requiere es que esas ganancias de eficiencia que existen se transfieran a las personas y no solo a los dividendos de los accionistas de las AFP. La próxima y última. Dale. Este es el gráfico que ya mostré de Vicker. Ya, dale. Terminé. Muchas gracias. Oye, disculpen, aquí voy a hacer una maldad que hacen todas las autoridades porque dejé todos los temas planteados, pero me tengo que ir. Así uno no tiene que escuchar cómo le dan de vuelta. Pero esa es una de las ventajas que tiene ser autoridad. No es por eso. Lo que pasa es que estamos con una agenda muy intensa. Solo agradecerle este espacio. Yo creo que es muy bueno tener la oportunidad de hacer debates técnicos de alto nivel, así que muchas gracias y me despido. Gracias. Bueno, para continuar, estamos un poquito excedidos con el tiempo. Los cálculos del subsecretario parece que no fueron con la rigurosidad del informe financiero. Tenemos aproximadamente 10 minutos para cada uno, partiendo con Paula entonces. Adelante, Paula. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a CLAPES, por cierto, por la invitación. Aprovecho de saludar a Joaquín, el subsecretario decía que fue su profesor, en mi caso fue mi primer jefe, como director de presupuesto y un gran jefe por lo demás, aprendí mucho. Y también saludar a Leonardo y Joaquín, con quien vamos a compartir este panel, es un agrado. Bueno, yo quiero comenzar compartiendo una mirada general de lo que me parece es el proyecto que nos fue presentado a la luz de lo que han sido ciertos consensos que se fueron construyendo en las discusiones de pensiones de los últimos años, desde el proyecto del 2017, luego el proyecto del 2018 y el que conocemos ahora. Algunas cosas en común que observamos, y yo creo que es bueno partir la discusión desde ahí, es los acuerdos respecto a la necesidad de fortalecer la protección frente a la pobreza en la vejez, de distintas maneras. En algunos casos era a través del pilar solidario, luego con la creación de la PGU. En todos los últimos proyectos han habido, como se decía, aumentos en la tasa de cotización, se partió con 5, después los proyectos han planteado este aumento de 6%. En todos esos proyectos también se terminó incluyendo un fondo de ahorro colectivo con elementos de solidaridad y particularmente también de equidad de género. Y en todos esos proyectos se creaba la figura de un organismo público a cargo de ese nuevo componente. Entonces me parece que en ese contexto de las discusiones que hemos tenido hay muchos elementos que se recogen y que nos ayudarían para tratar de generar consensos. Por otro lado, desde mi punto de vista, este es un proyecto que tiene muchos elementos positivos y que los ejes principales que tiene aportan a abordar los principales problemas que tiene nuestro sistema de pensiones. Sin duda que hay espacios de mejora, que hay elementos que tendrán que ser revisados, es natural, estos son temas complejos y también es propio del debate legislativo, ¿no? En estos breves minutos quiero centrarme en algunos elementos positivos que quiero resaltar. En otros seminarios he planteado aspectos que considero debiesen ser mejorados. En lo que creo que es positivo está el transitar hacia un sistema mixto. Fortaleciendo nuestro pilar contributivo, hemos ido descansando buena parte del peso de nuestro sistema en la PGU, ¿verdad? Y es importante por la sostenibilidad que logremos construir acuerdos para fortalecer el pilar contributivo y aumentar el ahorro previsional. Hacerlo con un sistema mixto tiene varias cosas valiosas para mí. Por un lado, se mantiene la capitalización individual, como hemos visto, y se le suma algo nuevo, este componente de seguro social o de ahorro colectivo con solidaridad.
Y eso es positivo desde mi punto de vista porque permite aprovechar complementariedades que tienen esquemas distintos. Distintos porque reaccionan o enfrentan distintos los múltiples riesgos que afectan a los sistemas de pensiones y porque también ayudan de mejor manera a lograr objetivos difíciles de lograr en pensiones. Los trade-offs son importantes entre sostenibilidad, suficiencia, y entendía la suficiencia no solo como el promedio o valor esperado de lo que voy a lograr, sino la seguridad que también vamos a tener de alcanzar esos ingresos en la vejez. Después, respecto de la separación de funciones, me parece que apunta correctamente a tres grandes elementos: a disminuir costos, y eso es importante, a que se puedan tener márgenes que son adecuados, hay desafíos importantes en esa materia, y por último, a que se facilite que orientemos las inversiones de nuestro sistema hacia el largo plazo, y eso es clave. Y al combinarlo con un paso a comisiones sobre saldo, se alinean mucho mejor los incentivos en esa dirección. Y no quiero dejar de mencionar otro elemento que me parece muy valioso, que es la dimensión de equidad de género del proyecto. Es un elemento muy relevante de la propuesta que la cruza, avanzando hacia una igualdad mucho más sustantiva entre hombres y mujeres en el sistema de pensiones, porque se abordan desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en distintos ámbitos: laboral, culturales, etcétera, y el bono por cuidado o el bono por maternidad que se suma al bono por hijo del 2008, esta compensación también en las pensiones por la diferencia de expectativa de vida, todas esas medidas apuntan en esa dirección y muchas recogen elementos previos también. Quisiera referirme ahora, luego de mencionar estos aspectos positivos, a algunas discusiones que siento que nos entrampan y de alguna manera se terminan instrumentalizando y dificultan nuestro debate, particularmente la discusión que ha girado en torno a la propiedad de los fondos. Buena parte de nuestro debate de los últimos meses ha estado en ese eje, ¿verdad? Y eso de alguna manera limita la discusión o la posibilidad de un sistema mixto, de discutir siquiera eso, porque lleva a un solo camino, que son las cuentas individuales, ¿no? Y creo que lo clave ahí es abrirse, ¿verdad?, a no instrumentalizar esas discusiones para poder abordar las cosas que se puedan mejorar y avanzar en este sentido. Y después, respecto de los impactos en el mercado laboral, creo que son materias importantes, se han relevado también de manera relevante en nuestra discusión. Los sistemas de pensión están íntimamente relacionados con el mercado laboral y es relevante que existan escenarios alternativos de las proyecciones, escenarios de riesgo, modelos a disposición, pero el aporte central, creo, tiene que estar en cómo entre todos contribuimos a esa discusión, identificando medidas que permitan abordar los temas de informalidad, que permitan abordar la subcotización y que van a ser probablemente complementarias a los temas del sistema de pensiones, porque la informalidad también responde a múltiples otros factores. Y sí creo que tenemos un desafío muy grande y que nos ayudaría a abordar todas estas discusiones, que es hacer la discusión y ponernos de acuerdo respecto de los objetivos que queremos alcanzar con esta reforma, de los objetivos en términos de tasa de reemplazo, también de montos absolutos, por grupos socioeconómicos, qué indicador es el más relevante, y a partir de esa discusión, con ese foco en lo importante, en cómo mejorar las pensiones con sostenibilidad y cómo lo medimos, con qué indicadores, bajar después todo el resto de las discusiones y abordarlas. Y para cerrar y ajustarme ahí a los tiempos, quisiera decir que hoy día lo que por lo menos yo percibo que necesitamos es que se ponga a la mesa para esta discusión, para esta conversación, pero una conversación donde no todo es malo, ni tampoco todo es perfecto, ¿verdad? Donde lo que necesitamos es que se ceda distintas partes para construir acuerdos amplios. Esa es la tarea que sigue en pensiones. Digo, no todo es malo, como algunos sectores sugieren, planteando además que lo único posible es seguir fortaleciendo las cuentas individuales. Como mencionaba, hay muchos elementos que se pueden reconocer del proyecto, que se pueden valorar y que vienen de discusiones de hace años que venimos dando en nuestro país y bajo distintos gobiernos. Y por otro lado, como decía, no todo es perfecto tampoco. Hay distintos elementos que tendrán que ser revisados, complementados o perfeccionados, y eso requiere efectivamente apertura y disponibilidad para integrar otras miradas. Eso me parece que son como los desafíos más importantes que tenemos, y incluso si todo fuese un diseño técnicamente impecable, cuando uno no tiene, ¿verdad?,
la capacidad de implementarlo, ya sea política o administrativamente, deja de ser un buen diseño. Por lo tanto, la disposición a ceder, creo que de todos los sectores, hoy día es el llamado más importante para lograr sacar adelante esta tarea. De hecho, ya van 3 semanas desde que ingresó la reforma de pensiones al Parlamento, ha pasado rápido el tiempo, y desde mi punto de vista todavía no es el tipo de diálogo que estamos viendo. Más bien percibo posiciones bastante ancladas en defender las convicciones más que en estar disponibles para dejarse también convencer y allanarse para construir acuerdos. Creo que si no se genera algún acuerdo al más alto nivel político de nuestros partidos políticos pronto, el riesgo de que se vuelva a fracasar no es menor. Aún así, estoy convencida de que en pocos años nuestro sistema va a transitar, va a evolucionar hacia un sistema mixto en el pilar contributivo. No tengo dudas de eso, porque no va a ser sostenible seguir aumentando las cuentas individuales, donde todos los riesgos recaen en las personas y en base a una lógica de propiedad que solo viene a reforzar los retiros previsionales. Entonces, dicho eso, mientras más tiempo pase, mayores van a ser los costos para el sistema de pensiones, más se va a debilitar y por otro lado también mayores los costos en términos de la pérdida de confianza en nuestro sistema político y en su capacidad de resolver este tipo de problemas. La pregunta entonces que me hago es ¿por qué esperar? ¿Por qué no podemos construir ese acuerdo hoy, un acuerdo equilibrado y que sea estable frente a los ciclos electorales? Bueno, esa respuesta la tenemos que construir entre todos. Desde mi punto de vista hay 3 elementos que son relevantes para ello. 1, prioridad política. Creo que este es el momento de acordar en pensiones. 2, poner el foco en lo importante y desde ahí abordar todo el resto de las discusiones técnicas donde habrá mucho que aportar entre todos. Y 3, disposición a hacer esta discusión con mirada un poco más de largo plazo y con mucho sentido de responsabilidad, porque es harto lo que está en juego en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, especialmente por la disciplina con el tiempo. Son las viejas costumbres de la DIPRE. Joaquín. Buenos días. En primer lugar, gracias a CLAPES por esta invitación. Quiero agradecerla a pesar de que me hicieron leer más de 400 páginas. Y creo que voy a tener que leerlas por segunda vez. Creo necesario partir con un disclaimer. Durante muchos años yo fui gerente de inversiones de una AFP y también fui miembro del directorio de una AFP. Así que mis puntos de vista están relacionados con mi pasado, digamos, así que creo que nadie se engaña al respecto. También quiero pedir disculpas si digo algo políticamente incorrecto. No es fácil comentar este proyecto de reforma en 10 minutos, voy a tratar de hacerlo, digamos. Primero reconocer que ha sido hecha con mucha imaginación. Han hecho un verdadero Big Bang. Se termina con la AFP, se crea el APA, el IPA, el IPP, se termina con multifondos, el retiro programado, la cuenta 2, las licitaciones de afiliados, etc. El problema es si como país estamos en capacidad de tolerar un cambio refundacional como el que se nos está planteando. Desde mi punto de vista, los objetivos de la reforma son 3. Mejorar las pensiones, terminar con las AFP e instaurar un seguro social. Antes de partir, quisiera hacer algunos comentarios acerca del diagnóstico de por qué no ha funcionado este sistema de pensiones. El proyecto habla de que el actual sistema reproduce las desigualdades existentes en el mercado del trabajo. Los bajos sueldos, la baja tasa de cotización, la baja densidad de cotización, el aumento en las expectativas de vida. El señor subsecretario que se fue, al cual quería saludar, porque tengo gratos recuerdos de haber trabajado con él, algunos gratos, otros no tan gratos, pero sumando gratos, ¿no? Daba un ejemplo de una persona que después de la reforma tenía una tasa de reemplazo del 100%, pero sin embargo
eso lo dejaba apenas con un salario de 300.000. La verdad que eso es claramente un problema del mercado de trabajo. Y yo no sé si el sistema de pensiones que diseñemos tiene que solucionar todos aquellos problemas del mercado del trabajo. Entonces mi pregunta es cierto que el sistema reproduce la desigualdad del mercado del trabajo, pero mi pregunta es, ¿qué culpa tiene la AFP? Uno de los cuadros que presentó el subsecretario es dramático. Aproximadamente la mitad de los pensionados tiene menos de 15 años de cotización. En el caso de las mujeres esto es peor. La verdad es que estas no son pensiones contributivas. En gran parte de los países, para tener derecho a una pensión, se requieren más de 20 años de cotización. Y así era también, por lo demás, nuestro viejo sistema de seguridad social. Entonces yo me pregunto si más de aproximadamente la mitad contribuye de los pensionados, ha contribuido menos del tiempo, menos de 20 años. La pregunta que me hago, ¿qué culpa tiene la AFP? Para ir rápido y para avanzar, quiero plantear rápidamente los aspectos que no me gustan de esta reforma. No voy a alcanzar a decir los que me gustan, digamos, pero hay algunos que me gustan. En primer lugar, a mí no me gusta el rol que se le da al Estado, tanto en la función de soporte como en el rol que se le otorga como inversor de los fondos. La fundamentación para crear el APA sería el ahorro de costos a través de aprovechar las economías de escala derivadas de la centralización. Pero el APA sería la única entidad que tendría relación con los afiliados, sería la cara visible. Yo me acabo de pensionar, digamos, y me pensioné sin moverme del escritorio. No creo que esta entidad pública le pueda dar a los futuros pensionados el mismo servicio que hoy día le dan las AFP. Ahora, respecto de si hay economías de escala a los 11,5, a una escala de 10 millones de afiliados, efectivamente hay un estudio de Patricio Raúl que dice que no las hay. El señor subsecretario afirma que los mismos estudios plantean que sí las hay. Bueno, este es uno de los temas que necesitamos más discusión, ¿no? y más estadística, y aquí hay varios economistas, así que es un tema importante. En segundo lugar, creo que la competencia entre el inversor público, el IPA, y el inversor privado es absolutamente desleal. Eso no es fair play. Si bien el proyecto declara que las personas son libres para elegir, la verdad que todos sabemos la importancia de las reglas de default. Y acá la regla de default es que las personas que no deciden se van a ir al administrador público. Y eso es importante. Tenemos el ejemplo de Suecia, donde finalmente el sistema, la regla de default fue imperante y el sistema terminó concentrándose. Y creo que tener un administrador que pasar de este sistema con 7 AFP a un sistema que esté concentrado en un administrador público me parece de alto riesgo. Y esto se agrava si se recuerda que el proyecto prohíbe la participación de agentes de ventas. Y la verdad es que los agentes de venta en esta industria son los que transmiten la información. En el pasado hubo una AFP que decidió competir vía precios y no vía agentes de venta, por lo cual lo que hizo fue reducir la comisión y reducir los agentes de venta. Parecía obvio. Fue un fracaso desde el punto de vista comercial, porque la gente nunca se enteró de la rebaja en las comisiones. Los agentes de venta son importantes. Yo tuve 15 años en inversiones y todos los fondos y todos los gestores de fondos del mundo tienen gente más sofisticada o menos, pero tienen personal de venta. Por otra parte, sería un fracaso que no se considera la transformación de las AFP en IPP, porque las AFP son las que tienen la experiencia. También la entrada de nuevos actores es difícil, o sea, es difícil competir con un actor que no tiene fines de lucro, porque en el sector privado el capital tiene un costo de oportunidad. Yo
Sin embargo, creo entender por qué se le da esta ventaja al administrador público. Cualquier inversionista, al momento de seleccionar a alguien que le administre sus fondos, lo primero que dice es: muéstrame su track record. Y aquí tenemos un Estado que no tiene track record. Y por eso se le da esta preferencia. Yo sé que el ministro Marcel habló del Banco Central o de los fondos soberanos, pero la verdad es que esas son carteras de muy bajo riesgo y básicamente concentran renta fija. Y las carteras que manejan la AFP son carteras globalmente diversificadas a través de muchas clases de activos y son mucho más complejas. Y no hay muchos gestores en el mundo que se especialicen en un asset allocation tan complejo y tan vasto como hacen la AFP. Y por último, y para terminar, quisiera decir algunas breves palabras acerca del seguro social. Y me parece una buena idea, pero el problema es que yo creo que no es tan seguro. La rentabilidad de este seguro social, del Fondo Integrado de Pensiones, va a ser fijada por el Consejo Directivo del IPPA. Es raro, ¿eh? Este es un consejo a cargo de gestionar las inversiones y también a cargo de determinar cuál es la rentabilidad a largo plazo. En fin. Como todo el mundo ha dicho, es necesario contar, tener más información, acceso a más datos para poder juzgar la sostenibilidad del Fondo Integrado de Pensiones. Yo, de las pocas cosas que voy a mirar, de mirar algunos números, me parece que hay un momento en el tiempo, por ahí por el 2060, en que los gastos de pensiones y prestaciones van a superar a los ingresos por esta cotización del 6%. Y ahí la sostenibilidad del fondo va a descansar en la rentabilidad del vilipendiado mercado de capitales. Va a descansar en que realmente se logre una rentabilidad positiva y que se pueda capturar un spread entre la tasa a la cual se invierte y la tasa a la cual se anota en los fondos. Ahora, si la tasa de interés es muy baja, esto no resulta. Pero estamos sujetos al mercado de capital. Ahora, efectivamente, como decía el subsecretario, hay algunos ajustes que se pueden hacer. Ajustes como aumentar la edad de jubilación, aumentar la cotización, etc. O si no, bajar los beneficios. O sea, lo que se puede hacer es hacer ajustes paramétricos, que es lo que han estado pidiendo la AFP durante mucho tiempo y que también se podría haber hecho con este sistema. También, y para terminar, digamos, y esto también estuvo en la presentación del subsecretario, hay otros riesgos. Y creo que eso es lo más importante desde el punto de vista de la economía política. Alguien dijo que cualquier futuro candidato populista podría plantear un aumento de la PGU. Es verdad. Pero también cualquier populista podría plantear mayores prestaciones de la PGU. Perdón, podría plantear mayores prestaciones del Fondo Integrado de Pensiones. Y ahí sí que se acaba la sostenibilidad. O sea, a mí me parece que hay que buscar mejores formas de asegurar la sostenibilidad de estos fondos. Voy a terminar aquí porque traté de hablar rápido, eso sí, para alcanzar. Gracias. Bien, muchas gracias. Me toca último, así que voy a hacer un esfuerzo por tocar los temas nuevos, las cosas que no se han mencionado. Entonces, me va a ayudar Valentina. Voy a ir dando vueltas a las láminas, Valentina, para que me vaya poniendo la que corresponde. Mi presentación se titula Sí a la reforma, pero no con mi 6%. Lo que quiero decir es, hay que hacer la reforma, no podemos fallar, tenemos que hacer una reforma, pero hay cosas en la reforma que están, en mi opinión, malas o claramente deficientes y tenemos que corregir. Entonces, el primer punto voy a solamente mencionar, ¿no es cierto?, cosas que no se han dicho. El primer punto tiene que ver con qué es lo que está malo en la reforma y tiene que ver con que, efectivamente, como decía Joaquín, hay problemas que dicen relación con cosas que no son del sistema de pensiones. O sea, estamos
tratando de corregir problemas de pobreza, que llega gente a la vejez, pero pobre. Y el ejemplo que está ahí, ¿no es cierto?, es una persona que tiene un sueldo durante toda su vida laboral de 250.000, jubila con una pensión de 250.000, tiene una tasa de reemplazo de 100%, versus una que tiene 4 millones y se jubila con 1 millón, tasa de reemplazo de 25%. En el primer caso, el sistema funcionó bien, le dio una buena tasa de reemplazo. En el segundo caso lo hizo pésimo, lo obligó a un ajuste de cinturón de bajar de su ingreso a un 25%. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar la tasa de reemplazo. Si hay gente pobre, es un problema que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Queremos ir más atrás, a lo mejor es un problema con el mercado del trabajo, y más atrás incluso un problema del Ministerio de Educación. Tenemos un problema de capital humano, y eso es la causa de la pobreza, pero no es un problema del sistema de pensiones. No tenemos que pedirle al sistema de pensiones que corrija la pobreza. Ese es el primer punto. Y por eso tengo una diferencia de opinión respecto a lo que dijo el subsecretario. No podemos resolver la pobreza en el sistema de pensiones. ¿Por qué creo que estamos entrando en un problema donde está el diseño malo? Porque al tratar de resolver el problema de pobreza, y no me voy a referir al nombre sistema de reparto, sino que voy a usar la palabra redistribución, lo que estamos proponiendo es redistribución. Y aquí me surgen dos dudas. Esa redistribución se financia con un impuesto al trabajo, no voy a entrar en los detalles porque se ha mencionado, ese impuesto al trabajo genera fricciones, fomenta la informalidad, etcétera, no voy a entrar en ello, pero sí me surge la siguiente duda. Si queremos redistribuir, ¿quiénes que tienen que venir a contribuir en esa redistribución? ¿Por qué solamente los trabajadores formales? ¿Dónde están las rentas del capital? ¿Dónde están las rentas del royalty? ¿Dónde hay otras rentas, que son rentas generales de la nación, para pagar esa redistribución? ¿Por qué le ponemos la mochila de la redistribución solamente a los trabajadores formales? Entonces, y como ejemplo, ¿no es cierto?, sería como decirle a los comerciantes establecidos, mire, el comercio ambulante es muy malo, es pésimo, hay que resolverlo. Entonces le vamos a poner un impuesto a los que están establecidos para resolver a aquellos que son trabajadores del comercio ambulante. Me parece que hay un tema de justicia ahí que no corresponde. En segundo lugar, si se sigue avanzando en esto de tener, ¿no es cierto?, un sistema de redistribución financiado por los trabajadores formales, surgen dos dudas: ¿es sostenible o no sostenible? La primera duda, la sostenibilidad, tiene que ver con un problema demográfico, que ya lo mencionó Felipe al comienzo y se ha repetido, no voy a entrar en ello, pero el otro tiene que ver con la composición de los trabajadores que van a estar contribuyendo a este sistema. Como tenemos un impuesto al trabajo que redistribuye de las rentas altas a las rentas bajas, y aquí lo que va a ocurrir es que va a haber mayor incentivo de la gente de rentas bajas a cotizar, a ser formales, entonces vamos a tener un problema de que va a cambiar la composición de los trabajadores, y en general va a aumentar la composición de los trabajadores cotizantes hacia aquellos que son los que sacan recursos del sistema, los que reciben el impuesto negativo. Esto gráficamente, no sé si Valentina alcanzas a encontrar estas dos láminas que siguen, un poco más adelante. La primera lámina es exactamente la misma que mostró el subsecretario. ¿Qué significa esto? Que la gente que tiene rentas bajo el promedio, en este caso yo usé el promedio de agosto, que es de 1.027.000, esas personas tienen un impuesto negativo. El sistema les paga más de lo que ellos aportan. Mientras que las personas con rentas sobre el 1.027.000 tienen un impuesto positivo. Pues, ¿qué va a pasar? Que van a aportar los que van a aportar más, van a cotizar las personas cuya contribución es negativa. Y eso en la lámina siguiente se ve, ¿no es cierto?, que hay un 64% de trabajadores que están bajo el promedio. Y esos son los que van a aumentar la cotización. Entonces lo hace inviable, porque a largo plazo vamos a tener una masa mayor de trabajadores que están sacando recursos del sistema respecto de aquellos que están aportando. Y por último, para hacer el mérito al tiempo, me quiero referir a dos temas específicos, que ya estoy entrando un poquito más en la microeconomía de la reforma, temas que me generan algún tipo de nerviosismo. Los dos primeros se refieren a lo que mencionaba Joaquín, que se crean entes monopólicos o cuasi monopólicos. Lo que mencionaba Joaquín respecto, ¿no es cierto?, de la opción por defecto, por default, puede terminar siendo que el IPA termine siendo un ente muy importante en el mercado. Si no es monopólico, va a ser cuasi monopólico. Pero me quiero centrar en los dos temas que están en bold o en negrita ahí. Me preocupa la eliminación del retiro programado, y no voy a entrar en el problema de la elección o no la elección, pero me preocupa lo siguiente. Si yo no dejo que la gente tenga retiro programado, puedo obligar a muchas personas a que lleguen a la edad de jubilación y justo les toca jubilarse en pandemia. Les toca jubilarse cuando el mercado está deprimido y cuando las tasas de interés son bajas. Los obligo a hacer la pérdida, tienen que vender la casa cuando el precio está bajo y tienen que invertir la plata a una tasa de interés muy baja. Entonces yo dejaría una ventana, decirle, mire,
Si justo le tocó pensionarse en un momento en que el mercado está deprimido con tasas de interés bajas, le doy 5 años. Deme la oportunidad de no tener que vender la casa, porque tengo que vender la casa porque está muy barata. No me obligue a jubilarme en un momento malo, deme esa oportunidad. Eso me preocupa. Y el segundo tiene que ver con el cambio en el cobro de comisiones. Se pasa de un porcentaje del sueldo a un porcentaje del fondo. El problema es que las personas que hemos estado cotizando durante muchos años ya hemos pagado por la administración. Entonces nos pueden terminar obligando a pagar de nuevo. El gobierno, y aquí no les voy a mostrar la lámina, la propuesta del gobierno propone un descuento respecto a la comisión dependiendo de la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, si alguien nació en los años 60, paga 50% de la comisión. Si nació en el año 65, paga tiene un descuento del 39% sobre la comisión, y si nació en los 70 tiene un descuento del 30% de la comisión. Bueno, si yo calculo, y este ejercicio es cosa de hacer un poquito matemática financiera, si yo calculo lo que está pagando respecto del fondo una persona que empezó a cotizar hace 30 años, hoy día está pagando un 12,6% de un 1%. Si esa persona lleva cotizando 35 años, está pagando un 9% de un 1%. Y así sucesivamente. Entonces, puedo estar cometiendo una injusticia enorme porque los voy a obligar a pagar comisiones que no corresponden a lo que están pagando hoy día. Entonces, hay que hacer, por razones de tiempo no quiero entrar en el detalle, lo podemos discutir, pero hay que hacer mucho más trabajo, ¿no es cierto?, fino, de saber qué comisiones están pagando hoy día, porque ya pagaron por el 1% cuando empezaron a cotizar. ¿Qué están pagando hoy día y cuánto van a terminar pagando? Creo que ahí se puede cometer una tremenda injusticia, va a haber gente que va a terminar pagando doble comisión cuando ya pagó cuando empezó a cotizar. Muchas gracias, no quiero tomar más tiempo. Muchas gracias. Estamos un poquito pasados del tiempo que habíamos acordado originalmente, pero yo creo que podríamos tomar una o dos preguntas, siempre que sean preguntas y no discursos, digamos, para los panelistas que tenemos aquí presentes. Sí, adelante. Gracias por la invitación, bastante interesante, muchas gracias a todos por sus palabras. Dos preguntas. La primera, no se ha hablado del tema del financiamiento de la PGU. Yo creo que es un tema bastante relevante. Hay diferentes discursos, hay quien dice que no hace falta hacer una reforma para financiarlo, hay quien dice que en el largo plazo esto está desfinanciado. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Y la segunda, la discusión respecto al 6% parece estar polarizada. Por un lado es cuentas individuales, por otro lado es este nuevo ente que tiene un IPA y tiene un APA, pero cuando vemos la presentación del subsecretario, comenta que parte de la solidaridad, particularmente lo que tiene que ver intergeneracional, tanto en ingreso como en género, se da un paso antes de la entrada en la capitalización colectiva, ¿no? Ese paso lo da el APA, no lo da el IPA. El reparto se hace un paso antes. Entonces, si el reparto se hace un paso antes, ¿por qué la discusión de llevarlo a cuentas colectivas, que hace falta para la solidaridad intergeneracional, pero no en la intergeneracional, y usarla como elemento para defender esto? Si esto podría hacerse el reparto antes e ir a cuentas individuales, sabiendo además que la cuenta individual, más allá del debate de la herencia, sí genera mayor rentabilidad que las cuentas nacionales. Eso fue mi pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien se quiere hacer cargo de esas preguntas? Yo creo que para responder la primera pregunta existe en el público gente muy calificada, panelista, digamos, el ex ministro de Hacienda, digamos. Así que yo paso por esa, digamos, y respecto a la segunda, a mí me pasa que cuando escuchaba la presentación del subsecretario, la verdad que lo que falta es tener más números respecto de la sostenibilidad del fondo. Yo estaba a hacer algunos, pero me falta información. Pero él planteaba de que en algún minuto, en régimen, era 18 veces el tamaño del fondo respecto a los gastos de pensiones que estaba asumiendo. Y ahí mi pregunta es, bueno, si es así, ¿por qué no tener una parte que haya cuentas individuales? Pero un segundito, no sé si alguien quiere... ¿Paula? Tal vez yo me voy a hacer cargo, perdón, de la parte que aludió mi tocayo aquí.
Cuando uno mira las proyecciones que se hacen de los costos de la PGU, llama la atención que se deja un montón de cosas fijas, como si no fueran a cambiar en los próximos 50 años. En particular, el valor real de la pensión tope. Eso se traduce que cuando se hace el cálculo, a partir de cierto punto en el tiempo, el gasto en la PGU comienza a bajar. Eso, digamos, no tiene mucho realismo, para ser franco. Y por eso hay que hacerla. Esa es la forma como normalmente hacen los cálculos, los informes financieros de la DIPRE a 3, 4 años, porque eso tiene todo el sentido del mundo cuando uno está tratando de ver cuáles son las holguras financieras presupuestarias en los próximos años. Pero para un cálculo de solvencia, uno tiene que tomar distintos escenarios, ajustar estos supuestos de acuerdo a las tendencias a largo plazo, eso es lo que recomiendan todos los organismos internacionales. Y en ese contexto, entonces, evaluar la solvencia, y particularmente creo que la PGU es lejos la parte más grande de todo esto, es muy importante. Y yo creo que eso quedó tarea pendiente, digamos, en el aumento anterior. Creo que es importante corregirlo ahora porque efectivamente puede significar gastos muy grandes si no se toma en cuenta. Don Felipe, luego Carlos, yo creo que con eso terminamos. Mira, un par de cosas respecto al tema de la PGU, aquí me ayudó don Joaquín. Hacer un cálculo muy breve. La PGU en régimen hacia el 2026 es alrededor del 0,5% del PIB, más o menos, medio punto del PIB. Es decir, en términos del PIB actual, unos 1.500 millones de dólares. Esto va aumentando en el tiempo, pero el PIB también aumentará, se aumentará al 2%, algo, o al 2,5%. Nosotros hicimos un ejercicio acá en que si esto se mantiene más o menos al 2050, llega a un monto, tomando un informe financiero y proyecciones de crecimiento del PIB modestas como estamos creciendo hoy día, del orden de mantienen 0,5% del PIB. Solamente el proyecto de royalty minero entrega 0,5% del PIB, o 0,47%, pero para lo mismo, así en términos gruesos. O sea, que el royalty minero, o algo parecido, que está bastante avanzado, financia la PGU. Pero no podemos olvidar que hay también un ahorro importante de recursos que podría hacerse, de acuerdo a un informe del VIDA, y 0,8% del PIB que está en programas mal evaluados. Adicionalmente hay 0,3% del PIB que se podría mejorar en compras públicas. Y hay otro 0,1 por ahí, nosotros calculábamos que hay alrededor de 1,2 puntos que se podrían reasignar para hacer frente a esto. Por lo tanto, recursos pueden haber de forma distinta a la de la reforma, a lo que provee la reforma tributaria, porque podría financiarse la PGU sin necesidad de una reforma tributaria. Y lo otro, un comentario muy breve, tal vez una pregunta, a ver si alguien lo quiere tomar. A mí me sorprendieron mucho los cálculos que planteó el gobierno, lo que se plantearon en el informe regulatorio, no en el financiero, respecto de que esto era un mundo impresionante, porque de una reforma de pensiones que, aumentando impuestos, mejoraba el PIB, el empleo, cuando teníamos un informe del Banco Central de 2017 ocupando un modelo muy similar o igual al que se usó en este informe regulatorio, que además no venía firmado, no sabemos de dónde salió este informe regulatorio, que decía los efectos absolutamente contrarios. Entonces, por eso un grupo de centros de estudio nosotros pedimos que hubiera transparencia respecto de los números y los modelos que se utilizaron, porque si no, yo quiero decir que tener estas discrepancias en términos de los efectos macro en empleo, crecimiento, ahorro, etc., creo que atenta contra la credibilidad de las proyecciones que se han hecho. No sé si tal vez alguien tiene una visión distinta. Carlos. Hice hacer la pregunta, Joaquín. Joaquín Cortés, que leyó las 400 páginas del proyecto. Y yo las leí rápidamente y no veo menciones al tratamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Qué pasa con ese tema? Que es importante que financia, cómo se financia el nuevo sistema, cómo se conforman las condiciones de salud, que nos mantienen, que es la parte importante de la AFP. Ese tema. ¿Y por qué el retiro programado no le llegaron
qué se elimina y se le agrega a los 20 o 30 años de permanencia en un retiro prolongado un seguro de su Yo estoy seguro que todos los panelistas leyeron las 400 páginas, así que... Yo creo que Paula te puede contar mejor que yo esa pregunta. Yo quería referirme, si me permite, Joaquín, al punto anterior que se hacía respecto de la PGU. No me voy a pronunciar respecto de la sostenibilidad fiscal, me corresponde hacerlo colegiadamente en ese tema, si es que tengo esa inhabilidad, pero sí compartirles que está el estudio del Consejo Consultivo Previsional y que aborda los desafíos de cómo generar las estimaciones de proyecciones fiscales en esta materia y que es algo relevante de tener en consideración. Y respecto del tema en empleo que se planteaba acá, mi punto de vista y compartiendo la necesidad de que existan escenarios alternativos en proyecciones que son complejas de realizar, donde hay múltiples factores que inciden, efectos de corto plazo, de largo plazo, ¿verdad? Mucha incertidumbre también. En que estén disponibles las estimaciones, se puedan generar escenarios de sensibilidad, cuáles son los supuestos que se han realizado respecto de cómo se atenúan eventuales impactos en el mercado del trabajo por los efectos que acarrea, ¿verdad?, una solidaridad intrageneracional en los sectores de menores ingresos y hacer esa discusión, pero ponerla en su justa medida, entendiendo que va a ser necesario aumentar la tasa de cotización, ¿verdad?, y que muchos temas de informalidad no solo dependen del sistema de pensiones, sino que tienen relación con otros elementos del mercado del trabajo. Por ejemplo, como con el contexto de transferencias que tenemos monetarias, desintegradas completamente, no vinculadas muchas veces a la formalidad, y por lo tanto creo que ahí está el aporte más importante que podemos hacer. Gracias, Paula. Joaquín, Leo, un par de minutos más. No, yo la verdad que sí, el proyecto contiene algo de sustentabilidad y subsistencia. No fue lo que más me llamó la atención, así que no tengo mucho que agregar. Solo un comentario respecto a la informalidad. Yo creo que ahí nos falta el modelo, como decía Felipe, nos falta el modelo y los datos para entenderlo bien. La intuición a mí me dice que la proyección que hace el informe de que aumentaría la formalidad en 2% me levanta muchas dudas. O sea, solo la PGU me hace creer que hay un incentivo a la informalidad, porque ¿cómo maximizo el beneficio de la PGU? ¿No es cierto? El mayor pago me va a llegar si junto lo menos posible en mi cuenta individual. Y después, ¿no es cierto?, todas las estimaciones dicen que este impuesto va a generar mayor informalidad. O sea, que el modelo que estimaron dice que sube la formalidad en 2%, en particular de la gente de bajos ingresos, que a lo que yo me refería cuando dije que podía generar mayor déficit a largo plazo, pero ese número es muy extraño. Siento, pero estamos bastante excedidos con el tiempo. Si quieren, a lo mejor todavía creo que puede haber la posibilidad de un café afuera. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo podemos hacer ahí más individualmente. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Agradecemos a todos los expositores por su participación en este interesante e importante seminario y a todos los que nos acompañaron presencialmente y a través de la transmisión online. Los dejamos invitados a nuestros próximos seminarios y a ingresar a nuestra página www.clapesuc.cl. Muchas gracias y buenos días.